Este es posiblemente el bosque más primitivo de la Tierra. La jungla lluviosa tropical de la isla de Borneo ya estaba aquí hace unos 150 millones de años. Forma parte de un cinturón verde que rodea al planeta, un mundo desconocido, impenetrable, en el que se esconden criaturas únicas. Animales inconcebibles que muy pocos hombres han visto. Sombras que saben que su única esperanza de seguir viviendo es permanecer ocultos en su isla verde. La jungla tiene más de 3 dimensiones y en ella incluso las plantas han aprendido a matar. En este reino de miedo húmedo, nadie espera vivir demasiado. Vamos a pasear por el filo del lado salvaje. Vamos a subir por los troncos, como hicimos hace miles de años, de la mano del hombre de la selva. Borneo es la tercera isla mayor del mundo. Situada en pleno sudeste asiático, se encuentra fuera del denominado Anillo de Fuego, lo cual le ha librado de las violentas erupciones volcánicas que han sufrido otras islas cercanas de Indonesia. Aquí, hace al menos 50.000 años, que el suelo no tiembla. Por eso estos enormes árboles, llamados dipterocarpos, han podido crecer y multiplicarse hasta formar una gigantesca selva tropical húmeda, que hasta hace poco era la segunda en extensión tras la cuenca del Amazonas. Una jungla estable en todos los sentidos, cuyas condiciones ambientales cambian muy poco. Aunque el suelo es apenas fértil, la gran humedad y la alta temperatura constantes favorecen el esplendor competitivo en el que cada hoja trata de capturar el mínimo rayo de luz que le permita desarrollar sus procesos químicos. En las selvas lluviosas como esta, se lleva a cabo el 90% de la fotosíntesis de todo el planeta. La diversidad biológica del cinturón de Pluvisilva es tal que con solo un 6% de la superficie terrestre contiene más del 50% de las especies de animales y plantas. Pero las junglas de Borneo destacan por la enorme cantidad de especies de la flor más sofisticada que existe, la orquídea. Es la familia más moderna de todas las plantas superiores, puesto que ha evolucionado para conseguir que sus flores tengan el aspecto de los insectos que las polinizan. Se han descrito hasta ahora cerca de 2.000 especies de orquídeas salvajes en la isla, nada menos que el 10% de todas las del mundo. Son flores tan altamente especializadas que algunas de ellas atraen solo a los machos de una determinada especie de insecto. Por eso hay tal variedad y competencia de diseños. Delicados y exclusivos helipuertos donde no se acepta a cualquiera. El intercambio de productos y por tanto de energía entre los distintos pisos de la jungla es constante. En él participan plantas y animales. Los macacos como este se encaraman a los árboles altos para comer, pero envían su cuota de vuelta al suelo en forma de ramas descartadas.
Allí abajo, otros comedores de plantas mucho más grandes, como los búfalos bangtén o los ciervos sambares, se encargan de clarear la espesura con sus cuerpos, de remover el suelo con sus patas, de transportar muchas semillas y de abonar la tierra con sus excrementos. Todo el sistema vertical de intercambio de nutrientes funciona en un delicado equilibrio en el que cada eslabón de la cadena es vital y en el que todos sacan provecho de un modo u otro. En las ramas más altas, demasiado finas para soportar el peso de un simio, las aves frugívoras se atiborran de frutos que desarrollaron vivos colores para ser bien localizados por ellas. Eso es lo que quieren los árboles, pues dentro del caramelo dulce del fruto está la semilla que debe irse lo más lejos posible. Las que no viajan en los estómagos de las aves caen al suelo con el trasiego en las ramas, y aquí encuentran también a otros animales dispuestos a devorarlas. El suelo, que adelantó su inversión haciendo crecer al árbol, recibirá ahora parte de ella con la descomposición de lo que quede de este fruto. Pero el suelo necesita ayuda para incorporar un fruto como este a su lista de nutrientes, de modo que la cadena no terminó aún. Alguien tiene que disgregar un poco más el material, a cambio, claro está, de su parte en el negocio. Cuando el enorme tricornio no pueda más, las bacterias y los hongos terminarán el trabajo. Además del ciclo de la energía, una selva lluviosa como esta mantiene sus propias condiciones de temperatura, pero sobre todo de humedad. Bajo el dosel superior, en la umbría permanente del suelo, el aire está tan húmedo que algunos animales parece que más que andar, nadan. Aquí las lombrices de tierra, animales que no soportan la sequedad, no necesitan vivir bajo tierra ni ser nocturnas como en otros lugares. Se mueven libremente a la intemperie sin temer a la deshidratación, y son tan abundantes que tienen sus propios predadores especializados escondidos entre la hojarasca descompuesta. La sanguijuela roja gigante de Kinabalu alcanza con facilidad los 30 centímetros de longitud y vive además entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura, algo insólito para este tipo de animal. Gusano contra gusano, el suelo de la jungla es también terreno de cazadores implacables. Otras especies de sanguijuelas menos especializadas se apostan en lugares estratégicos confiando en que su próximo huésped pase por allí. Son capaces de detectar la presencia de un mamífero en un radio de 3 metros a su alrededor y de dirigirse hacia él. Son vampiros diminutos, la pesadilla de cuantos visitan estas junglas. La presa se acerca hacia ella. No tiene más que esperar, un leve contacto y ya está. Pero cuando es descubierta, la sanguijuela debe empezar de nuevo, si sobrevive. Esa humedad caliente y pegajosa del suelo de la jungla es ideal también para los anfibios, que de este modo prescinden casi por completo de su dependencia acuática. Incluso los cangrejos están a gusto en un lugar así. Sin embargo, esta rana tiene sus razones para desconfiar de los bichos con patas articuladas. Porque no todos van con buenas intenciones. Estas pinzas son de un escorpión, acorazado, venenoso y cazando. Demasiado cerca para huir. Hay momentos en la vida de una rana en los que es mejor no mover un músculo.
Los sensores del blindado están diseñados para detectar calor o la mínima vibración que produzca un leve movimiento. Es un cazador implacable con mucho tacto que ya estaba aquí hace 420 millones de años, 200 millones de años antes de que aparecieran los dinosaurios. Pero la rana es un derroche de sangre fría. En las junglas de Borneo, entre las más bellas orquídeas del mundo, hay un monstruo que hasta hace poco fue una bonita flor roja y blanca. La Rafflesia es la flor más grande del mundo. Una col enorme de más de 1 metro de diámetro que huele a carne podrida para atraer a las moscas que deben llevar el polen de los ejemplares macho a las hembras. Tras la fecundación, un nuevo alien se fija sobre la planta huésped. La Rafflesia es un vegetal parásito. Otros vegetales se ven obligados también a desarrollar formas alternativas de supervivencia en un lugar tan competitivo como este. En el reino de las flores diabólicas hay una familia que se lleva la palma. Ocultas entre la maraña de hojas y ramas convencionales, hay algunas que son trampas mortales. Si el suelo empobrecido les niega el nitrógeno y el fósforo, ellas tendrán que matar para obtenerlos. Se trata de las llamadas plantas jarro o nefentes. Crecen por todo el sudeste de Asia y aquí en Borneo hay 30 especies distintas. Son auténticas plantas carnívoras, vegetales depredadores que se alimentan de carne viva. Ellas no pueden desplazarse, de modo que tienen que ingeniárselas para que sus presas se acerquen por sí mismas. Ningún animal va a ningún sitio si no se le ofrece algo apetitoso. Por eso, su sistema original para atraer animales hasta ellas consiste en invitarles a una copa, su copa. Las nefentes forman un estanquito en su interior, un cóctel compuesto por algo de agua, jugos azucarados y un ingrediente secreto con peores intenciones. Las larvas de mosquito son capaces de crecer aquí dentro, burlando la trampa en el momento en que pueden volar. Pero ese no es el caso de otros infortunados. Las nefentes son de colores atractivos, huelen estupendamente si uno es un insecto y además segregan un néctar delicioso, de modo que no es de extrañar que se conviertan a menudo en auténticos centros sociales para invertebrados ávidos de emociones. Este trasiego constante de individuos de todo orden es precisamente lo que desea la planta, porque ella sabe que tarde o temprano alguno pecará de exceso de confianza. Las exquisitas molduras que parecen adornar los bordes del jarro son en realidad la fina línea que separa la vida de la muerte. Incluso alguien con tantas patas como este ciempiés puede tropezar por una vez, la última vez. El ingrediente secreto de la siniestra copa de las nefentes no es otro que corrosivo jugo digestivo capaz de disolver un cuerpo vivo y absorber sus ricos nutrientes. El ciervo volante de Borneo no es un insecto cualquiera. Se trata de un escarabajo enorme de hasta 20 centímetros de coraza negra.
Pero bajo ese rudo yelmo se esconde un gran goloso. Y para estos gourmets, la Nefentes reserva su mejor caldo. El delicioso olor a néctar está en el aire húmedo, inundando los receptores químicos del insecto. Pero el ciervo volante es un trepador. Dispone de crampones y ganchos al final de sus patas, de modo que el truco de la moldura deslizante no funciona con él. Sin embargo, la copa tiene una tapa de doble función. Por un lado evita que el agua de lluvia inunde el jarro, y por otro posee glándulas productoras de néctar precisamente hacia las que se dirige el insecto, dándole una segunda oportunidad para caerse. Justo debajo, la piscina mortal espera un descuido. En esta segunda vuelta, las trampas le esperan de nuevo y al bajar de la tapa, saciado de néctar, tiene que volver a pasar por allí. Así, el gran ciervo volante inicia la digestión. Pero no la suya. En las junglas antiguas del sudeste asiático existen al menos 31 especies de primates, de las cuales 23 no pueden ser vistas en ningún otro lugar del planeta. Los primates más abundantes son los macacos, con 10 especies. Estos son los llamados de cola de cerdo. Los macacos en general tienen mucho que ver con nuestra salud, pues cientos de ellos mueren cada año en el interior de laboratorios y víctimas de experimentos destinados a probar medicamentos y cosméticos para los humanos. Les debemos, por tanto, un respeto especial, porque son elegidos para ello, precisamente porque se parecen mucho a nosotros. Los macacos son muy sociables y viven en grupos de hasta 40 individuos. En parte han regresado al suelo, un lugar hostil, por eso son muy agresivos. Para que su mal carácter y la vida en grupo no provoquen continuos roces, los macacos desarrollan una rígida organización social, una jerarquía estricta basada en distintos rangos dirigidos por una auténtica aristocracia. En ellos el rango se hereda. El hijo de una hembra de alto estatus lo adquiere por parentesco. Pero la posición social entre ellos puede cambiarse, por ejemplo, mediante alianzas. Y una buena manera de alternar con el jefe es asearle el pelo. De este modo se mantiene la cohesión y la comunicación dentro del grupo. Las hembras permanecen en el grupo natal toda su vida, mientras los machos se van a reproducirse a otras familias. Los pequeños como este aún no se preocupan por ello, limitándose a practicar bajo la protección de sus madres, que siempre están cerca, mirándoles y dispuestas a recibirles en cuanto necesiten cariño o compañía. Las madres de alto rango cuidan afectuosamente a sus pequeños herederos y los ayudan a subir en todos los sentidos para que jueguen con chicos de buena familia, con los que algún día tal vez surgirán futuras coaliciones de gobierno. Mientras tanto, es el macho dominante el que anuncia un peligro. Un mono de otra especie, muy grande y con una extraña nariz. El jefe macaco ordena retirada. Se trata de un grupo de násicos.
Los násicos son monos de gran porte que llegan a pesar 24 kilos y cuyos rasgos físicos son cuando menos chocantes. Se desplazan por los árboles porque no les gusta nada el suelo. Con gran agilidad deben recorrer largas distancias para encontrar las hojas, frutos y semillas que son de su agrado y con los que son muy selectivos. Viven en harenes formados por hasta 8 hembras con sus crías y un gran macho que vocifera constantemente para mantener alejados a posibles rivales. Las hembras tienen menos nariz que su compañero y cuidan de los pequeños hijos de este que aún no han desarrollado los apéndices de su padre. Mientras los vecinos macacos siguen con el aseo político, el gran harén del narigudo está ya en el lugar en el que pasarán la noche. Los pequeños násicos se permiten ya limitados periplos verticales por los troncos en los que aprenden a seleccionar las hojas adecuadas para su alimentación. Siempre bajo la estrecha vigilancia de mamá, que agradece un rato para ella. Los násicos viven solo en Borneo. Están acostumbrados a ver por debajo de ellos a otra criatura extraña, un ser que muy poca gente ha visto, y menos aún filmado. Se trata de un animal de aspecto prehistórico, raro incluso entre los suyos, y que parece sacado de las pinturas rupestres de una cueva europea. Es el único rinoceronte peludo del mundo, y también el más pequeño y tímido de todos, el rinoceronte de Sumatra. Ramonea hojas y ramas jóvenes del abundante sotobosque, con especial predilección hacia el jengibre y ciertas palmeras. Con 800 kilos de peso, es el mayor herbívoro que vive exclusivamente en las pluvisilvas tropicales, necesitando al menos 10 kilómetros cuadrados de selva para cada individuo. Demasiado espacio para mantener a una población sana en una isla acosada como esta. Se trata pues de un vagabundo solitario cuya ínfima población se dirige con paso firme hacia la extinción. En Borneo solo quedan 50 ejemplares en libertad y sumando todos sus efectivos mundiales no llegan a 300. Este es uno de los últimos grandes machos del viejo Dicerorhinus. En su parcela de jungla, marca el suelo frotando las plantas de sus patas y dirige grandes chorros de orina cargada de mensajes hormonales para las hembras con la esperanza de procrear con una de ellas. Pero cada vez más de estos mensajes se quedan sin respuesta. Las hembras solo pueden tener crías cada 5 años y estas no son maduras sexualmente hasta los 8, de modo que su tasa de natalidad es muy baja y ello dificulta la recuperación de sus poblaciones. Los rinocerontes de Sumatra tienen por costumbre visitar ciertos revolcaderos tradicionales que pueden ser utilizados durante años. Con sus movimientos agrandan cada vez un poco más el fangal, que se llena periódicamente con las lluvias. En estos lodos ricos en minerales se dan largos baños para refrescarse y prevenir enfermedades de la piel.
Con satisfacción, mientras se libran de los parásitos externos de su lomo voluminoso, pueden además complementar su dieta vegetal mordiendo trozos de tierra rica en elementos como el sodio y el fósforo. Todo un balneario natural que les reconforta por dentro y por fuera. Necesitan cuidarse mucho la piel porque carecen de placas rígidas como otras especies de rinocerontes. En los grandes pliegues blandos de su cuerpo y entre los pelos suelen alojarse molestos inquilinos que es necesario eliminar periódicamente, incluso de los lugares más inaccesibles de su cuerpo. Relajado, mineralizado y con la mascarilla de belleza puesta, el viejo rinoceronte puede continuar comiendo hojas en las últimas manchas de selva lluviosa de la isla de Borneo. Pero a pesar de la rareza del rinoceronte lanudo y del násico, ninguno de ellos resulta tan impactante como el ser que representa a la más famosa de las historias de Borneo, la leyenda del hombre mono. Algunos relatos de los nativos de la costa insistían en su existencia. Hoy sabemos que tenían razón. Es el orangután. Solo vive en las islas de Sumatra y Borneo, donde los nativos Dayak siempre lo llamaron orang-utan, el hombre de la selva. Si lo hubiera, él sería el rey rojo de esta jungla. Su forma de transporte se llama braquiación y consiste en colgarse de sus enormemente poderosos brazos que extendidos alcanzan los 2,5 metros de envergadura. Balanceando los troncos jóvenes, pueden cruzar los pasos sin ramas. Pasan casi toda su vida en el dosel arbóreo y no forman grupos sociales. Su vida solitaria se debe a que tienen que viajar constantemente en busca de los árboles cuyas frutas estén maduras. Ello los convierte en expertos botánicos capaces no solo de distinguir decenas de especies, sino de predecir cuándo y dónde madurarán los frutos de cada una. Por eso necesitan una gran inteligencia que se desarrolla especialmente en la larga relación de más de 5 años que mantienen con sus madres tras nacer, la más estrecha relación madre-hijo de animal alguno después del hombre. Conocen cada tipo de hoja. Saben cuando un brote es venenoso, pero además poseen armas anatómicas perfectas para llegar hasta la comida. Podría decirse que tienen 4 manos. Desde muy jóvenes, sus ojos y sus cerebros desarrollan la visión frontal estereoscópica, junto a la capacidad de medir las distancias con gran precisión. Además de aprender tanto de sus madres, la infancia de los orangutanes salvajes es probablemente la más feliz de todas las criaturas del bosque tropical, debido a que no tienen depredadores naturales y a que su vida solitaria hace que no compartan a su madre con nadie. Los machos adultos deambulan por la jungla siempre solos. Comen durante el día y cuando llega la noche hacen algo único entre los simios de Malasia. Construyen un nido para dormir. Esta habilidad para hacer cosas con las hojas también se desarrolla en la infancia.
De este modo, la selva se llena de enormes nidos que les son muy útiles a los biólogos para localizar a los esquivos orangutanes. Simplemente se trata de arrancar hojas y ramas entrelazándolas en una horquilla adecuada. Los machos se hacen su propio nido por un lado y las hembras con sus crías por otro. Los grandes machos adultos desarrollan una especie de discos faciales que, junto con la barba pelirroja, les dan un aspecto impresionante. Es muy difícil encontrar una hembra sexualmente receptiva en la selva debido a que pasan años con sus hijos. De modo que cuando se da la rara oportunidad de aparearse, hay que ser el más grande y temible para conseguirla frente a la competencia. Este tiene muchas posibilidades. A pesar de sus 90 kilos de peso, un macho adulto muestra toda su fuerza imponente cuando recorre su bosque. El gran espíritu rojo representa la esencia de las junglas lluviosas de Indonesia. Únicas, valiosas, pero vulnerables. Este es el ecosistema más complejo de la Tierra, que sin embargo se mantiene gracias a un equilibrio muy delicado. Los bosques húmedos tropicales actúan como reguladores del clima de todo el planeta. Los efectos climatológicos e hidrológicos de los bosques húmedos tropicales son tan poderosos que se pueden medir a miles de kilómetros de distancia de los trópicos. Sencillamente, estas selvas fabrican nubes. En octubre llegan los monzones a Borneo. Entonces no para de llover, algo realmente insoportable incluso para un orangután. Pero quien puede construir un nido, también es capaz de fabricar un paraguas de hojas. ¿O es un sombrero? La lluvia nace del bosque y acaba volviendo a él torrencialmente durante días enteros. Incluso puede llover varias semanas sin parar. El agua, cuando cae sobre un bosque, no produce grandes riadas ni se lleva el suelo fértil. Simplemente discurre por donde tiene que discurrir, en parte por el interior de los vegetales y en parte por los ríos hasta el mar. Sencillo, predecible, pero fundamental. El contrato con la vida está bien claro, no tiene letra pequeña. Sin selvas no hay nubes, sin nubes no hay lluvia, sin lluvia no hay agua, y la que cae arrastra el suelo dejándolo muerto. Con el suelo muerto y el sol calentando en exceso porque no hay nubes, el resto es fácil de imaginar. Todo lo demás que se diga solo afecta al orden en el que iremos desapareciendo. Ellos antes, pero a la ciencia no le cabe duda de que nosotros iremos después. El planeta entero necesita que estas selvas sigan existiendo. Se trata de una cuestión de vida o muerte, de un problema que sobrepasa a países, gobiernos y religiones. Eco significa casa. Por eso, ecología y economía no deben ser dos hermanos peleados. Mientras tanto, la destrucción sistemática de las últimas selvas lluviosas continúa. El siglo XX murió matando, y lo que vaya a ocurrir en el XXI sigue en nuestras manos.
Las máquinas amarillas siguen ganándole terreno a la jungla del espíritu rojo. Los gigantescos dipterocarpos, robles, castaños y durianes son requeridos por la industria maderera local, que más tarde los exporta al primer mundo, que cierra los ojos ante el origen de lo que le interesa comprar. Casi todas las pluvisilvas se encuentran en países pobres, cuyos únicos recursos están en ellas, y que también tienen derecho a una industrialización que acabó con los bosques de los países ricos hace cientos de años. Pero talando indiscriminadamente, solo conseguiremos repetir el error, y el final del camino no mejorará la situación de estos países. Entre todos, podemos evitarlo. Las selvas de Borneo han sufrido recientemente fuertes sequías como consecuencia del fenómeno de El Niño, que las ha hecho más proclives al fuego. Pero las investigaciones indican que la mayoría de los incendios fueron provocados por las compañías madereras. Incluso existen bandas de madereros furtivos que actúan impunemente. El gobierno trata de combatir la voracidad maderera a través de un sistema internacional de exportación con certificado de origen de explotaciones sostenibles y compatibles con el medio ambiente. Después de los últimos incendios, se ha estimado que unos 1000 orangutanes huérfanos estaban en manos de agricultores de las zonas limítrofes tras la muerte de sus madres cuando trataban de librarles de las llamas. Muchos de ellos han tenido algo de suerte después de todo y llegan aquí, al Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok. Lo primero es hacerle un reconocimiento al recién llegado, pues a menudo han sufrido fuertes traumas y estrés debido al transporte. Lo siguiente no le gusta a ningún niño, pero es necesario conocer la temperatura de su cuerpo, de un cuerpo que debe también estar limpio, para no transmitir ningún habitante indeseado a sus futuros compañeros de orfanato. Con evidente satisfacción, el pequeño orangután solo echa de menos una cosa. Bueno, ya no. Aquí parecen adivinar sus pensamientos. Desde los años 50, centenares de orangutanes jóvenes son capturados como mascotas o para ser vendidos a medida que sus junglas van desapareciendo. Al ser confiscados por la ley, surgió la necesidad de proporcionarles un lugar en el que pudieran ser educados para su posterior reintroducción en la naturaleza. Las madres son tan importantes en la vida de un orangután que sin sus enseñanzas un individuo no sabe qué comer. Aquí en Sepilok se trabaja para que los pequeños aprendan todo lo necesario para su vida en la jungla. Pero Sepilok tiene una segunda e importantísima función. Mientras crecen y van conociendo los distintos recursos de la selva, los jóvenes simios pueden ser visitados por la gente.
De este modo, el público tiene la oportunidad de mantener un contacto directo con un animal al que difícilmente verían en su medio. Puesto que conocer es querer, todo el que pasa por aquí y mira a los ojos de uno de estos huérfanos comprende de inmediato la necesidad de que sigan viviendo en estado salvaje. No es un zoo. Lo que tienen detrás estos animales es el regreso a la selva de la que nunca debieron sacarles. Ahora, un equipo de biólogos, veterinarios y cuidadores trabaja no solo para que cada ejemplar en concreto salga adelante, sino para conocer algo más acerca de la fisiología, las enfermedades y el comportamiento complejo de estos animales que tanto nos recuerdan a nosotros mismos. El entrenamiento necesario para que recuperen sus hábitos naturales y sean capaces de desenvolverse por sí mismos debe ser progresivo pero cuidadoso. Un exceso de protección los haría dependientes de los humanos, impidiendo su total identificación con la jungla. Pronto saldrán de aquí. En poco tiempo, el brillo de lo salvaje volverá a sus ojos. Regresarán siempre y cuando haya jungla a la que ir. Pero no todos se adaptan. Algunos orangutanes que fueron arrancados de los brazos de sus madres muertas ya no saben lo que son. Como tarzanes inversos, no se sienten completos en ninguno de los dos mundos. Cuando vuelven a la selva, no saben qué hacer hasta que sienten hambre y se van hacia lo único que conocen, su jaula. Afortunadamente, eso ocurre cada vez menos, y la mayoría de los huérfanos de Sepilok acaban por readaptarse a su nueva casa verde. Poco a poco van reconociendo sabores, olores y texturas que les llevan más y más lejos del centro de rehabilitación, al que con suerte olvidarán para siempre. Recuperan su identidad biológica comiéndose la selva y aprobando así, una a una, las asignaturas de las distintas ramas de su botánica particular. Un día, al mirar abajo, ya no hay turistas, sino rinocerontes peludos. Ese día, el espíritu rojo ha encontrado por fin el corazón de su selva, el lugar al que pertenece. Pero de nada sirve rehabilitar orangutanes ni ningún otro animal si el lugar al que deben regresar está desapareciendo de la faz de la tierra. Cada vez hay menos árboles a los que se les permita crecer hasta los 80 metros de altura. Todos los organismos vivientes, tanto animales como plantas, están compuestos de carbono. Dado que los bosques húmedos concentran tal cantidad de vida, contienen enormes cantidades de este elemento.
El carbono escapa a la atmósfera en forma de CO2 cuando quemamos petróleo en las ciudades, acumulándose y provocando el calentamiento del planeta. La única forma de disminuir la cantidad de CO2 en la atmósfera a corto plazo es la existencia de árboles. Los árboles, al crecer, absorben el CO2 e incorporan el carbono a sus células. Es necesario plantar más árboles. En Borneo hay personas que se dedican a ello. Plantando cara en una lucha desigual, tratan de compensar al bosque por los ejemplares perdidos. En sus propios viveros cultivan los plantones de las especies de árboles de hoja ancha que más han sufrido la tala. Cuando han crecido lo suficiente y se comprueba que no portan enfermedades, se aclara un poco de antiguo terreno de selva invadido ya por las herbáceas y se planta el pimpollo en un lugar en el que tenga ciertas probabilidades de medrar. Lo único que queda es esperar, confiando en que algún día este sea uno de esos gigantes en los que hacen su nido los orangutanes. Así se han recuperado ya cientos de hectáreas de antigua jungla arrasada por el hombre, que de otro modo sería incapaz de regenerarse por sí sola una vez que los monzones se llevan la tierra fértil desnuda. A pesar del enorme esfuerzo de algunos gobiernos y asociaciones, el ritmo de reforestación nunca puede igualar al de destrucción, a menos que se trabaje conjuntamente y con un plan bien trazado. Las selvas lluviosas de Indonesia todavía tienen una oportunidad si se pone freno a la tala desmedida y al comercio ilegal de maderas tropicales, lamentablemente de moda en el mundo occidental, en el que el curiosamente denominado mueble colonial tiene gran éxito por su bajo precio. Los bosques creadores de nubes tienen además importancia por sí mismos. Aunque no fueran vitales para regular el clima del planeta, aunque no retuvieran carbono de la atmósfera, aunque no alimentaran de agua al propio mar, tendrían derecho a seguir ahí junto con sus increíbles criaturas. Nadie sabe cuánto nos queda por descubrir aún de muchas de ellas, ni cuántos remedios para nuestras propias enfermedades se encuentran escondidos aquí, en formas genéticamente insustituibles y cuyos procesos bioquímicos internos tienen aún mucho que decirnos. Cuidar a 4 monos no es un sentimentalismo de moda. El orangután no es más que un símbolo de la misma selva lluviosa, el lugar más rico en vida del planeta Tierra. Ellos son los guardianes de nuestra propia salud como especie. Nos enseñaron de dónde venimos y nos han acompañado hasta ahora. Solo es cuestión de escuchar el mensaje que nos traen las nubes desde el corazón verde de la jungla del espíritu rojo.